Siguiendo la ruta de los Molinos del Profundo en Villaviciosa, viniendo de Buslaz, también de Fuentes, Les Vegues de Fuentes y Amandi, vamos a llegar a uno de los molinos más espectaculares por el entorno que tiene, que es el Molín de la Peña. Atrás dejamos molinos como el de Perulla, Esprón, Rosí, Currea, que nada más que queden 4 paredes en Tescayos, vense y límpienles y señalícenlos. Pero tan, bueno, pues la sociedad aquella cerealística desapareció. Y este Molín de la Peña tiene una poza preciosa y tiene un salto de agua, bueno, una maravilla. Y en este tiempo todavía hay invierno, estamos a mediados de marzo, todavía hay mucha agua, bueno, los árboles no creció la fuella, tenemos una vista del salto de agua, la cascada impresionante del molín y del camín, y la pasarela que se puso al molín. El molín restauróse, claro, no se muel, pero restauróse. Fue de los que más molieron. Y venía gente pues de todas estas parroquias, hasta de Coru, de Amandi, de más allá, porque lle un molinón casi, muy grandón. Tenía por ahí unos elementos, el cubo y tal, muy alto, molían como 14 kilos de grano a la hora, que viene a ser un celemín, si les fuentes y les cuentes me salen. Y era de becería. Esto ya tenía beceros, gente que tenía derecho, eran como dueños, y una vez cada cierto tiempo tocaba ellos a cada becero, tocaba ellos la vez. Pero la verdad es que, más vale callar. Mira qué guapo, mira qué preciosidad. La misión. Vamos a pasar a Belú de cabeza. Río Profundo, río Espiradal. Mira qué estampa. El Amazonas, en Villaviciosa. Mira, una muela antigua, hoy de escalón. A ver, ves aquí algo. No alumbra la linterna, alumbra nada. ¿Dónde va a verla? Molín de la Peña. Y aquí la entrada. Esto restauróse, como el tellau. Pues eso, el tellau puede visitarse, hay maquinaria adentro de exhibición. Y esto era donde llegaba el burrín. Aquí tenían el burrín, que venía con los sacos para moler. Ya era algo. Y cuando venían con ellos al yombu, andando, cuesta para arriba, cuesta para abajo, paisanos, mujeres, viejos, mozos, neños, neñes, y un día y otro. Uy, un burro ya era un éxito. ¡Ay, mira! Otra muela, como aquella. Otra muela, Como aprovechaban, Y nada, aquí un pequeño sitio para calecerse. A ver, ¿está oscuro o no? Aquí no llegó la luz. Mira, la muela. Esto más o menos restauróse, recompúsose. Con xeca, el baranzal. Este baranzal ya de piedra. Dicen que era por tema de la humedad y tal y cual. Este molía todo lo que quería más. Para poner los sacos, o un poco mesa, para hacer un poco de vida. Y después ya sabéis, toda la cultura esa picardiosa de los molineros, les molineres. Otro día hay que comprar una antorcha
que nos alcance el presupuesto, aforramos un poco. Mira, la ventanina para dar un poco de luz. Esto siempre tuvo umbría, dicen. No era como otros molinos que aunque tengan el fondo de un río, pues no había como tantos árboles que fueron creciendo. Esto ya que siempre tuvo umbría, y por eso la humedad, y por eso hacer esto, el baranzal, esto de aquí, donde cae aquí la fariña y tal y cual, facelo de piedra. Un molín que recuerden todavía mucha gente. Y esto, claro, ¿qué pasó? Pues cuando llegaron primero los molinos eléctricos, el pan facías en casa. Pero claro, tener un molín en casa era la de coller de bueno. No tener que andar baixando ni a yombur, ni con burro, ni nada, poder moler en casa. Y después ya cuando los carreteres se pusieron en condiciones, ya subían los panaderos, también en burro a lo primero, con las barras de pan, o el panchón, o lo que fuere, la fogaza. Pero después ya con la furgonetuca, tal y cual, el camioneto, la Land Rover, y entonces pues ya no fue necesario hacer el pan en casa, salvo y alguna vez algún capricho, alguna cosa tal, alguna fiesta, sobre todo algún boroño de esos. Bueno, aquí cuesta marchar, ¿eh? También con el crecimiento urbano, pues muchos lugares fueron especializándose más en pastos que en cereales, claro. Pastos para vaques de carne, para vaques de leche. Y eso, coincidió todo, los panaderos ya llegaban por carretera, otros ya el molín, ya antes había el molín eléctrico en casa. A otras partes de Asturias algún vuelto había. También en los pocos que quedaban en un momento dado, aquella famosa ley que los mandó declarar a industria, que fue el tiro de gracia para algunos de los que quedaban. Pero bueno, aquí tenemos este portento de la historia de la naturaleza. El Molín de la Peña, Villaviciosa. ¡Ay, qué guapo! Tendría esto puesto porque pasa mucha gente y sentí voces. Pero bueno, parece que no. Y si pasen, pues el andariego mascarao ataca. Tallueguín.